encontramos, bueno, nos uno de los integrantes, el presidente del Comité de Padres de Familia del Centro de Atención Múltiple número 1, que se ubica en la colonia Miguel Alemán, aquí en Oaxaca de Juárez, y es que hay una situación que ha venido arrasando desde hace meses por un tema intersindical, en el cual, pues bueno, hay una lucha de poder entre maestros de la sección 22 y pues los perjudicados pues son los alumnos. Ellos son alumnos pues de especiales, cuentan con diferentes discapacidades, pero pues bueno, el tema es de que pues salieron perjudicados ellos, y hasta el momento, bueno, la unidad de educación especial pues no ha dado una respuesta ya totalmente satisfactoria. El lunes que ingresaron a clases, bueno, pues se presentó la plantilla de maestros, de los cuales algunos maestros que pues estuvieron dentro del conflicto regresaron, pero no solamente es eso, sino todavía ocupan un cargo dentro de su delegación sindical, que bueno, eso pues los hace también pues impunes ante cualquier situación que la parte oficial pues pretenda hacer, debido a que pues hay mucho desorden en esa escuela. Son al menos 71 plazas entre trabajadores administrativos, personal de apoyo y maestros, los cuales pues bueno, no se saben dónde están precisamente, ¿no? O sea, ahorita hay aproximadamente unos 30 alumnos, 40 alumnos, los cuales pues bueno, con una plantilla de al menos 13 maestros que presentaron apenas el lunes. ¿Y dónde están los demás, no? Pero bueno, vamos a ceder el micrófono a Marcos Velasco y nos vaya comentando cuál es la situación en el momento. ¿Qué tal, Marcos? Buenos días. Buenos días, Marco. Bienvenido al programa Raíces de Radio Universidad. Muy buenos días a todos. Gracias a ustedes por el espacio que nos otorgan. Pues bueno, efectivamente, como dijo aquí el compañero, ¿no? Es una situación que ya viene aconteciendo de meses atrás. Todo esto tuvo un origen hace este ciclo pasado. A ver, vamos a acomodarnos aquí, si te corres para aquí acerca del escritorio y pones aquí tus papeles para liberarle la silla aquí a mi tocayo Miguel, y te podamos escuchar, porque si no se escucha tu voz aquí en la grabación. Aquí acomoda tus papeles encima del escritorio y ya nos acomodamos para que nos puedas dar la información. Esto es mejor, creo que quedamos así, para que también en la transmisión que estamos haciendo pues se escuche bien tu voz. Perfecto, ok. ¿Se escucha mejor así? Perfecto, ya estamos. Okay. Perfecto, pues como les venía diciendo, ¿no? Esta situación aconteció este ciclo pasado, que acabamos de terminar, donde este centro de atención múltiple, como muchos de ustedes sabrán, y si no, pues es lo que quiero compartirles, es un centro de atención múltiple donde se atienden las diferentes necesidades para niños con discapacidad. Aquí en Oaxaca hay diferentes centros de atención múltiple, son instituciones de IEPO. Aquí se atienden las diferentes discapacidades. Hay discapacidad auditiva, discapacidad, hay niños sordos, hay niños que no hablan, niños con autismo, discapacidad visual, discapacidad intelectual, motriz e inclusive múltiples, como en el caso de mi hija. Desgraciadamente nos ponen una invitación en las instancias donde atienden a diferentes servicios, ¿no? Como ya lo comenté, y sobre todo para las diferentes áreas, ¿no? Preescolar, primaria, secundaria, inclusive capacitación laboral. Uno como papá pues va entusiasmado, ¿no? Buscando ayuda de instancias donde pues apoyen esta cuestión de la discapacidad de la que tanto se habla, ¿no? Se habla de inclusión, pero desgraciadamente en la realidad vemos que no es así. ¿Por qué? Porque, como se comentó ahorita, ¿no? Se anteponen intereses políticos, intereses sindicales. Este ciclo pasado observamos que varios padres de familia, varios niños, uno de ellos, el caso mío también, donde diferentes niños aparecían golpeados, aparecían mayugados, ensangrentados. Resulta que al acercarse a las maestras, pues las maestras nunca sabían cómo se hacían los niños esas lesiones. Desgraciadamente
al ir investigando, pues nos damos cuenta que pues no había un director efectivo, como debe de haber en cualquier otra institución, sino que los mismos compañeros se rolaban el cargo, pues para que quedara un director encargado, le llaman, como vemos en muchas escuelas, no nada más en centro de atención múltiple, sino en muchas escuelas regulares. Pero sobre todo esto se da en el círculo donde opera la sección 22. Desgraciadamente, por las cuestiones de resistencia sindical, ellos pues no hacen exámenes, no a todo, ¿no? Desgraciadamente, pues acá no es cuestión de que no a todo de gustos o cuestiones de ideológicas, ¿no? De sus líderes sectarios, sino que es una necesidad que debe ser atendida en la sociedad, porque el problema, híjoles, está en todos lados, ¿no? Son generaciones que se tienen que instruir, se tienen que enseñar, son el futuro de nuestro país, ¿no? Sabemos que sí, la educación comienza en casa, pero efectivamente en nuestras leyes, para eso está el Estado, para garantizar, justamente era lo que quería leerles, en el artículo 8 de la Constitución, nos dice que el Estado está obligado a prestar los servicios educativos con equidad y excelencia. Las medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas de una manera prioritaria a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos y que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria, bien relacionados con aspecto de género, preferencia sexual o prácticas culturales. Desgraciadamente, acá, pues bueno, nuestros niños, a nosotros nos tocó, así como dijo la periodista, a nosotros nos tocó vivir acá, tuvimos niños con diferentes discapacidades. Ellos no piden venir así, sin embargo, los docentes sí escogieron estudiar una carrera, sí escogieron prepararse para atender esas necesidades. Ahora, desgraciadamente, pues acá vemos que al suscitarse esas situaciones, cuando uno pone sus quejas, hubo papás que se fueron a otras instancias, entran los gremios, ¿no? Aquí entró una delegación, la delegación B1401 de la sección 22, donde llegan, toman las instalaciones de la escuela, violentan los derechos a la educación de los niños, y en este caso a niños con discapacidad, que es un área sumamente importante y vulnerable, como lo acabamos de leer. Desgraciadamente, las autoridades, nosotros hemos ido a diferentes instancias, hemos ido al IEPO, hemos ido a la PRODENAO, a Derechos Humanos, a la Defensoría. Entonces, sí hay quienes sí hacen su trabajo efectivamente, pero desgraciadamente aquí en el IEPO vemos que hay personas coludidas con este sindicato, hay personas, como hemos mostrado, ¿no? Hay un número, ya indagando, hay un número y donde todos ustedes tienen acceso en las páginas oficiales, registrado de maestros, ¿no? 71 maestros para un turno en la mañana, cada uno, 52 maestros para el turno de la tarde, cuando el número de inscritos del alumnado, pues son pocos, ¿no? En el caso de la mañana, en el ciclo que terminamos fueron 60, 70 niños, en el caso de la tarde, 25, 30 niños, mucho. Entonces, como vemos, la lista de los maestros que están, para dar el servicio, pues es mucha, ¿no? Desgraciadamente no conocemos a todos esos maestros, solamente siempre estaban 20, 30 maestros, entonces hay situaciones de maestros aviadores, maestros que están registrados en este centro de trabajo y están dando clases en otro. Hay inclusive el caso de una maestra que está registrada como directora y registrada como maestra de educación especial, donde, wow, prácticamente pues los salarios son de 50,000 pesos. Dice uno, bueno, a mí que me interesa lo que ganan, pero a mí lo que me interesa es que cubran las necesidades de mi hijo. Entonces, ¿dónde están esos maestros? Entonces, es a lo que vamos, ¿no? Que por sus intereses... Lo de la maestra es directora y está como maestra también. Así es, está registrada. Exactamente. Entonces, esa información ustedes la pueden... ¿Estos maestros y estos directivos son de la sección 22? La sección 22. Desgraciadamente el Estado vemos que solapa estas situaciones, muchos están coludidos con situaciones. Pero ahí el tema es que la sección 22 son 80,000 trabajadores. Así es. Y sabemos, por ejemplo, hoy están en paro. Sí. Y ellos están pidiendo que les reconozcan derechos que ellos dicen que han logrado a lo largo de estos 42 años de movimiento, más de 40, porque el proceso de insurgencia magisterial inició en 1980 y estamos ya entrando al año 84, digamos, 2004, ¿no? Y el tema es que no han hablado ustedes con los dirigentes. ¿Han hablado con los dirigentes ustedes? De hecho, esa opción sí la tenemos contemplada, porque resulta que ya indagando y acercándonos y buscando en todos lados, tocando puertas, realmente las autoridades correspondientes, que son la parte patronal, que es el IEPO,
pues no ha habido una respuesta contundente, ¿no? Nos traen, como la mayoría de los casos, dando vueltas a los papás, les vamos a solucionar, y lo único que observamos, por ejemplo, ahorita que se reaperturó la escuela esta semana, nos presentan a la plantilla, la nueva plantilla de maestros, pero de esta delegación que llegó a tomar la escuela. Nos ¿Eran dos delegaciones o si nos explicas? Claro esto? que sí. De hecho, en la sección 22 ellos tienen sus agrupaciones por delegaciones, por llaman estatales. Desgraciadamente su lucha entre poder entre ellos afecta y violenta los derechos, no nada más de los niños con discapacidad, de los niños convencionales, digámoslo así, y de todo, inclusive de la sociedad en general. Yo creo que hasta el día de hoy la sociedad ya está cansada de todo lo que hacen. Otra cosa que acontece, ¿no? Ellos se hacen las víctimas cuando ellos en realidad son los victimarios, como lo vemos en el caso, están las denuncias de las maestras que violentaron a nuestros hijos, dejándolos solos en las aulas de clases, poniendo veladoras en los salones cuando no es un lugar apto para eso. ¿Y por qué ponían las veladoras? Según ellas, porque pues escuchaban niños y pues cuestiones ideológicas de ellas, ¿no? ¿Cómo escuchaban niños? Pues ahora sí que, pues prácticamente niños que no eran de ahí, ¿no? O sea, que espantaban, pues. Pues situaciones y ponían una veladora como una cuestión religiosa. Así es, cuando la escuela debe ser un altar, tenían un altar o que tenían, o nada más la veladora. Pues su veladora, y nos comentaban que había niños que escuchaban, independientemente de los niños que se deben de escuchar ahí, ellos de repente veían niños por ahí. Bueno, uno... Pues la conciencia a lo mejor, exactamente, ¿no? Y o a lo mejor tenían problemas hasta mentales. También es otra posibilidad. Todo eso descubrimos y mucho más, que traemos las evidencias de todo. Si nos vas compartiendo. Fotográfica, como bueno, aquí nuestro invitado el día de hoy está poniendo una serie de oficios, documentos, que por eso le decía yo que si ponía en orden aquí sus papeles sobre el escritorio, porque trae bastantes, y trae carpetas y carpetas. ¿Cuántos oficios has entregado? ¿O han entregado? La verdad, ya perdimos hasta la cuenta de todos los oficios que hemos entregado a las diferentes instancias, a la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, a la Defensoría de Derechos Humanos del IEPO, al área jurídico del IEPO, a la Procuraduría de la Defensa de los Menores, la Prodenao. Y chocan con el poder del sindicato. Pues así es, desgraciadamente. O sea, las autoridades están doblegadas. Así es, ellos incurren en solapar este tipo de situaciones, e inclusive hemos descubierto en todo este proceso que también están coludidas. Muchos de ellos que se dicen maestros institucionales forman parte de este gremio de la sección 22 y con tal de... Pero ¿a qué te refieres? Bueno, habría también que decir que la sección 22, de lo que ellos están reclamando es que ellos tienen el derecho, dicen, que ocupar los cargos, los puestos, digamos, de mandos, los cargos del IEPO, que ellos tienen derecho a proponer a sus compañeros, es decir, todo en manos del sindicato. Así es. Ahora, algo que observamos nosotros en nuestras garantías individuales, que es lo que nos debe regir nuestra Constitución ante todo y sobre todo, desgraciadamente vemos que se violentan no nomás los derechos de nuestros hijos, sino también de los padres y de la sociedad. Un ejemplo de ello, nosotros como padres de familia solicitamos que haya maestros, se les llama institucionales, que no formen parte de ningún gremio. Sabemos... Pero eso es muy difícil, ¿no? Porque se plantea de que las plazas son, digamos, no propiedad, pero sí son puestos de trabajo que corresponden al sindicato. Así es. Desgraciadamente, por ejemplo, el IEPO, que es la parte patronal, al momento de que saca los diferentes plazas, por ejemplo, apenas ayer también nos enteramos que dieron 1,600 plazas, se supone que se los hace llegar a sus diferentes sindicatos. No, pero se los hace llegar a los normalistas, ¿no? Sí. Sí, has de haberte enterado de que los estudiantes fueron a pedrear allí, a lanzar bombas al Palacio de Gobierno. A someterlo. Sí, ¿no? Y es que ellos están acostumbrados a los chantajes, a las presiones, a hacer lo que ellos quieren a costa de lo que sea. Lo constatamos porque inclusive nosotros hemos sido amenazados, los padres de familia del comité hemos sido amenazados, tanto por parte de líderes sindicales como por parte de las autoridades del IEPO. Entonces hemos sido también intimidados. Ahora nosotros sí que también hacemos responsable, ¿no?, al titular de la unidad de educación especial, así como a los líderes sindicales, que es en este caso de esta delegación la señora Carmela Galindo, el C, porque mi profesor es Gamaliel Pedro Hernández, y al supervisor Juan Carlos Trujillo. Este supervisor nunca se apareció en la escuela cuando había problemas, y sin embargo ahora tempranito está a las 8 de la mañana, al grado inclusive de solicitar
patrullas porque según temen por la cuestión de los padres de familia inconformes. ¿A qué grado llegan de hacerse las víctimas cuando ellos son los victimarios, cuando ellos son quienes violentan los derechos de nuestros hijos? A ustedes, bueno, ¿cuántos niños son, me dicen? ¿Son 40? Actualmente están inscribiéndose 40. El ciclo pasado teníamos una plantilla de alumnos de 70 niños. 71. Y salieron los padres de ahí para evitar conflictos. Exactamente. Ahora, siendo niños que deben tener una... ahora se le llaman con capacidades diferentes, ¿no? Ahora, el tema es, ¿toda esta atmósfera no perjudica a los niños? Claro que sí, y lamentablemente muy feo, no nada más de por vida. Nosotros lo vimos, los niños que estaban ya habituados a este ciclo escolar que estaba próximo a terminar, en ese momento llegan, toman la escuela, pues si a uno difícilmente se nos complican las etapas de duelo y ciertas situaciones, a un niño con discapacidad mucho más. En el caso de mi hija, no nada más tiene una discapacidad visual, ella tiene múltiples, las cuestiones de autismo, se llega a morder, se llega a azotar. Ella en este proceso, en este ciclo, se retrasó muchísimo, al igual que vimos a varios de nuestros compañeros. A ver, para ir entendiendo, porque me perdí en el tema. La plantilla de trabajadores de la educación venían trabajando laboralmente y todo iba transcurriendo con normalidad. Así es. Y de pronto llega un grupo externo de maestros, toma las instalaciones y designa a los nuevos maestros. Así es, efectivamente, estamos... y entonces desplazan los maestros que estaban. A ese punto. El IEPO les da el contrato a los que toman las instalaciones y a los otros maestros que son maestros. ¿Cuántos años tenían allí estos maestros? Pues al indagar ahorita, al investigar, pues resulta que esos maestros ya tenían más de 10, 13, 15, hasta 20 años. O sea, ya tenían una... les llaman orden de adscripción, que ya no los pueden mover, más sin embargo... o los movieron. Pero ¿quiénes tenían estas veladoras o altares? ¿Son los que salieron? Era un grupito de maestras que siempre causaban el problema, siempre lo veíamos nosotros como padres de familia, desde este ciclo, con los ciclos pasados, eran unas 5 a 8 maestras. Desgraciadamente, por esas 5 a 8 maestras, tomó el pretexto esta parte oportunista del sindicato y toma toda la escuela y pone a sus agremiados de esa delegación. Inclusive, ahorita tenemos el caso de una maestra, porque es una maestra, es licenciada en educación especial, y está metida la hicieron pasar como auxiliar administrativo, cuando esa persona fue la que, aquí aparecen las firmas, donde ella es quien solicita la toma de la escuela, y no nada más eso, sino que también... aquí están las evidencias, para que les muestro las fotos donde ella es quien gritaba a los padres de familia, les tomaba fotos, ahora, y la ponen acá. Y en este problema que existe, los padres que tienen todavía a sus niños ahí no tienen represalias con los niños. Sí, la verdad es que sí. Muchos de los papás, inclusive... el otro micrófono está aquí, ¿se lo ves? Perfecto. Para que este micrófono tiene 2 caras. Como muchos en la vida. Sí, ¿verdad? Sí. El tema es donde ves aquí estas entraditas, esta es la parte, digamos, por el que no debemos hablar. Porque estos micrófonos, como son especiales, son unidireccionales, es decir, nada más nos capta. Entonces, para que la transmisión se escuche bien, necesitas estar aquí con el micrófono chiquito, para que puedan escucharte, y aquí compartimos el micrófono que cae para que salga bien el audio. A ver, pues resumiendo, porque ya se nos está acabando el tiempo. Claro. A ver, si nos resumes, Tocayo, Claro. Bueno, a raíz de este conflicto de lunes y de inicio de clases, precisamente el lunes que iniciaron clases, resulta que, bueno, lejos de cumplir esta demanda del personal capacitado, personal idóneo precisamente para atender a sus hijos, les están mandando a la policía, ¿no? Una petición que pues es unilateral, porque el propio jefe de la Unidad de Educación Especial solicita al propio secretario de Seguridad Pública la presencia policíaca, ¿no? Así es. Y inclusive vemos el día de ayer y antier estuvieron personas ajenas a esta institución, y que la verdad nos preocupa a nosotros como padres, como cualquier otro padre, ¿no? Ver personas extrañas dentro de la escuela, personas que nosotros tenemos, porque la mayoría de nuestros niños no habla,
muchos no ven, muchos son sordos, entonces son sumamente vulnerables a cualquier situación. Y el hecho de que estén personas extrañas dentro de esta institución y no se nos comente a los padres de familia, la verdad es un hecho preocupante. Ayer llegamos inclusive padres de familia que decíamos, bueno, no retiramos a nuestros hijos hasta que se solucione esta situación. Desgraciadamente todo, cómo opera esas estrategias de estos cárteles, porque en realidad son unos cárteles de lavado de plazas que no les importan los intereses de nuestros hijos, sino sus intereses políticos. Desgraciadamente amagan a las autoridades y muchos de las autoridades hemos visto ahora que están coludidos con ellos por sus fines. Desgraciadamente la codicia, el poder los enferma y hablamos de inclusión cuando en realidad no se lleva a cabo. Entonces, para ello pues tenemos las pruebas para todo aquel que las demande y pues ahora sí que hablamos, como dicen, ¿no? Con evidencias, para evitarnos de chismes, dijeran ellos, señalamientos que luego nos andan diciendo. Qué difícil, ¿no, tocayo? Así es, y este es un llamado muy importante para la autoridad educativa, porque bueno, son niños especiales, deben de tener una doble atención precisamente para poder desarrollarse bien ante la sociedad. Y bueno, esas plazas precisamente que son 71 plazas, las cuales pues bueno, en donde se encuentran laborando estos maestros, personal administrativo y personal de apoyo, porque pues bueno, en este plantel que ha atendido a un gran número de alumnos, hoy únicamente 40, ¿no? Cuando las necesidades en el tema de educación especial son bastantes, no solamente de los valles centrales, sino de otras comunidades, en todo el interior del estado. Bueno, cuántos centros de atención múltiple precisamente hay en todo Oaxaca, y este tema pues sí es muy delicado, ¿no? El que se vea precisamente ahora con ese saneamiento o con esta entrega de plazas precisamente que apenas hizo el gobernador del estado a los normalistas, ver cuántas plazas también de educación especial hay, cuántas, o sea, una total de limpieza u ordenamiento a todo este sector, ¿no? Sí, y efectivamente estamos observando que, bueno, los maestros ahorita, como comentaban, ¿dónde están? Los tienen, les digo porque hemos estado dándonos a la tarea de investigar y acercarnos a estas autoridades, los tienen sentados nada más firmando su asistencia cuando hay mucha necesidad, y lo vemos nada más en esta escuela, en este camp, los niños no tienen los servicios necesarios, nos ponen a un psicólogo cuando en realidad se ocupan a 3. Uno como padre de familia lo ve, cuando nos excluyen nos dicen, al IEPO nada más lo va a hacer y punto, sin mostrarnos sus certificados. Y otra cosa muy importante, sabemos que hay muchos profesionistas que salen tanto de esta universidad como de muchas otras, gente muy preparada, que no se les da las oportunidades, cuando la demanda y la necesidad es muchísima. Nosotros tenemos necesidades acá para niños de discapacidades, y lamentablemente, por ejemplo, el titular del IEPO, en su limusina, en sus carros de millones de pesos, secretaria particular, y rentando edificios en San Felipe, muy caros, cuando a nosotros nos niegan el pago de servicios como el internet, y cosa que no debe ser, y lo vemos en todas las escuelas. Por eso las cuotas que hace uno como padre de familia para las inscripciones, era lo que quería mencionar. Pues es difícil porque pues el cambio que vive en el país, como bien se dice, debe ser un concepto de podríamos llamar un pensador socialista italiano, ¿no? Que decía que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Tocayo, es un asunto terrible lo que está ocurriendo por este testimonio que nos está dando el invitado del día de hoy. ¿Cómo concluyes, tocayo? Pues bueno, sí, un llamado de atención a las autoridades, ¿no? Que realmente vean cuál es el tema, porque hay una situación intersindical viene a perjudicar al alumnado. No hay atención a este sector vulnerable. Los derechos humanos están siendo violados totalmente, tratados internacionales también, así como ya lo ha comentado precisamente Marcos, el presidente del Comité de Padres de Familia, y pues bueno, pues es únicamente esto, tocayo. Un pequeño llamado. ¿Cómo concluyes? Sí, adelante. Sí, pues más que nada un llamado a las autoridades para que de verdad tomen cartas en el asunto y no nos dejen abandonados como muchos de los casos que conocemos, ¿no? Al señor gobernador le hemos girado por ahí unos oficios, esperamos su pronta respuesta, a la titular del DIF, que también observamos que, bueno, inclusive las atenciones, ¿no? Hay por ahí de nuestros niños, aquí en el área del DIF también es otra cuestión por ahí que
también los tienen abandonados, ¿no? No hay esos servicios también para los niños ahí, por cuestiones sindicales igualmente. Igual al titular de la Dirección General del YEPO, al C. Emilio Montero, que por favor nos tome en cuenta y tome cartas en el asunto, porque ya ha pasado de las manos acá del titular de Educación Especial y lamentablemente vemos que hay favoritismo para esta delegación, y también a los líderes sindicales tomen cartas en el asunto, no dejen que cierto grupito dejen mal a su gremio y que afecte a los derechos, no nada más de los niños o de la sociedad, sino inclusive de sus mismos agremiados, derechos que tienen antigüedad, tienen sus bases y que en cualquier momento los mueven por poner a favoritos. Una prueba de ello, el supervisor tiene metió un hermano como director en un lado, otra hermana como director en otro lado, entonces no se vale, ¿no? Cuando hay mucha necesidad, hay muchas personas también capacitadas y que se puede solucionar efectivamente esta parte. Gracias por el espacio. Pues qué situaciones tan complicadas, tan difíciles, y ojalá la dirección pues la nueva dirección, ¿no? Porque todos ellos son bastante jóvenes en Putumayo. Yo calculo que ellos a lo más tienen 40 años, eran unos niños cuando hicieron el movimiento magisterial, y pues el planteamiento de la sección 22, el planteamiento democratizador es eso, escuchar a los padres de familia, hacer una propuesta educativa, pero aquí lo que nos está testimoniando aquí este padre de familia, pues es todo lo contrario, que no hay una toma en cuenta de los intereses tanto de los niños como de los padres de familia, ni siquiera se está tomando en cuenta la determinación de las autoridades educativas en el Estado, y hay una imposición. Lo único que queda es que espacios como este pues conozcan de esta situación, y pues la sociedad misma demanda una mejor educación para todos y todas, porque pues los maestros son cohibidos por la sociedad. Recordemos el 2006, y pues no se puede estar agrediendo, como diría el clásico, también somos pueblo, o sea, no se puede estar sin tomar en cuenta estas necesidades educativas de la sociedad y del pueblo. Y también una pequeña invitación a toda la sociedad en general a poner nuestro granito de arena a cuando se le solicite participar para que haya esos cambios, efectivamente, porque ahora sí, como dice el dicho, no, el que no habla, ni Dios lo escucha. Y como dice otro dicho, el valiente dura hasta que el cobarde quiere. Uno ha solapado y permitido estas situaciones como padres, como sociedad, como maestros, inclusive agremiados. Una invitación a todos aquellos maestros, ya no dejen también que se los hagan ahora sí que como trapos, estén a observancia de sus líderes, porque sus líderes son los que buscan el beneficio para ellos. Cuando el agremiado, conocemos mucha gente trabajadora, como comentó usted, inclusive de la sección 22, gente muy preparada, pero que los tienen limitados, ¿no? Y que por estas cuestiones de resistencia sindical no los dejan desarrollarse como personas, violentando tanto sus derechos como trabajadores, como de la sociedad en general. Pues la invitación es para todos, tanto para la sociedad a levantar la voz, como a sus mismos agremiados. No se dejen de sus líderes políticos y sindicales. Todos somos pueblo, como se comentó, y esa es la invitación que hacemos. Gracias. Pues tocayo, pues vamos a una pausa, son las 9 de la mañana con 50 minutos, 10 de la mañana, 50 minutos. Sí, vamos a la pausa y volvemos en un momento más.